bueno, quería empezar señalando que estoy de acuerdo con el congresista Rosas en lo que se refiere a la posibilidad de reinserción de los presos en sociedad. Es fundamental que el Plan Nacional de Derechos Humanos tenga un capítulo claramente marcado sobre cómo esta población, que precisamente por lo que ha señalado la ministra, el señor presidente, está en una situación de riesgo, está en una situación compleja, los estamos privando de su libertad, colocándolos en un conjunto de lugares que son peligrosos finalmente, y que luego tienen que salir a sociedad y no necesariamente hay un acompañamiento de parte del Estado, y más bien lo que termina ocurriendo es que no queda de otra que perfeccionarse en la delincuencia y vuelven y siguen volviendo. Entonces lo que tenemos es una carrera en los penales, ¿no es verdad? Entonces ver de qué manera más bien precisamente evitamos eso y podría ser algo a incluirse o poner con un poco más de énfasis en el plan. Sin embargo, señor presidente, sí voy a discrepar sobre los temas que tienen que ver con la población LGTBI o lo que es conocido como la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, que creo que es además importante nombrarlos. Estamos hablando de lesbianas, que son mujeres, estamos hablando de bisexuales, que son mujeres y hombres, estamos hablando de gays, estamos hablando de trans, estamos hablando de personas que tienen identidad de género diferente y que tienen además orientación sexual diferente a la que es, comillas, hegemónica en el país. Y además lo digo entre comillas porque la verdad es que no sabemos la realidad en el país, señor presidente. Y entonces parte de lo que tenemos es que existe un conjunto de peruanos y de peruanas que desarrollan su vida con una situación de riesgo muy alta y que entonces son sometidos a discriminación y que son sometidos además en algunos casos a situación de riesgo mayor, y es fundamental que el Estado los proteja. Precisamente por eso la Defensoría del Pueblo ha planteado la necesidad de hacerlo, y por eso es que se reclama que el Plan Nacional de Derechos Humanos los y las incluya. En este caso, señor presidente, estamos ante una situación parecida a la que se vivió tiempo atrás, en la que, por ejemplo, se señalaba que los analfabetos, por ejemplo, señor presidente, no podían votar, por ejemplo, porque eran diferentes. O el tiempo en el que las mujeres no podíamos trabajar, o las mujeres no podíamos ir a las universidades, o las mujeres no podíamos tener un rol activo en la vida pública, porque éramos diferentes, señor presidente, diferentes a quienes tenían poder, a quienes mandaban una norma sobre cómo se debía actuar en el mundo. Pero poco a poco las minorías, mal llamadas minorías, señor presidente, se fueron abriendo camino. Entonces, a mí me parece que deberíamos ceñirnos en este espacio de la Comisión de Justicia a hablar sobre derechos y sobre lo que se reconoce o no se reconoce en nuestro marco constitucional. Yo no creo que sea hablar de ideología de género, señor presidente, el reconocer que hay lesbianas, que hay gays, que hay bisexuales, que hay trans, que tienen derechos, que tienen necesidades, que viven en una situación de riesgo y que el Estado los tiene y las tiene que proteger. Y así como existieron otro tipo de minorías en el país, pueblos indígenas, por ejemplo, o la población afrodescendiente, que en muchos momentos de la historia de nuestro país fueron considerados como, comillas, personas que no tenían alma, o personas que no podían finalmente ejercer sus derechos de manera plena, o que, por ejemplo, señor presidente, podían ser sometidos a esclavitud. Y entonces, a lo largo de la historia, la lucha de estas personas lo que han demostrado es que necesitamos garantizar derechos para todos y para todas. Y precisamente para eso es el Plan Nacional de Derechos Humanos, y ojalá para eso esta comisión no solo se quede en señalar la necesidad de un plan, sino que avancemos hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, como crímenes de odio, como una ley de identidad de género y como la necesidad de avanzar hacia el matrimonio igualitario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el